E.T. el extraterrestre, descifrando el significado oculto y metafísico de esta super película. A través de la interpretación psicológica, simbólica y metafísica de esta película, vas a descubrir cómo esconde el viaje del héroe, el despertar de la conciencia y también la apertura del tercer ojo. Entenderás por qué te está pasando lo que te está pasando y para qué te está pasando. Entenderás tu despertar de conciencia y cada etapa de él, especialmente la etapa del principio, y también por qué después empiezan a venir problemas que no entendemos que nos están sucediendo. Así que no te pierdas este vídeo, que además te digo ya tiene 2 partes, porque es una película llena de simbolismos, de mensajes, súper positiva, que te va a ayudar muchísimo en tu vida, en tu caminar y en tu viaje. Y aunque pueda parecer algo fantástico, realmente esta peli tiene significados que hay que aprender a captar y que no todo el mundo puede captar, pero os vais a dar cuenta cómo el guionista y el director algo sabían, porque esto está ahí y es cuestión de abrir el entendimiento, de activar la visión más allá, la clarividencia, para darnos cuenta de los mensajes ocultos que trae. Antes de empezar, os dejo con unos fragmentos de esta primera parte como adelanto de lo que vais a ver. Nos pasan cosas y ni las vemos. Entonces, por eso es importante tener bien abiertos los ojos. En nuestro viaje del héroe vamos a tener varios momentos de visitas de estas partes extraterrenales, metafísicas a nuestra vida. Vamos a tener momentos que nos van a visitar, que el espíritu del cosmos nos va a visitar a través de diferentes personas, formas, y va a venir de forma fuerte, de forma impactante. Hay un poder sobrenatural en cada uno de nosotros, un poder creativo, solamente que se nos ha olvidado y muchas veces nos quedamos aquí en la limitación de lo que parece que podemos ver. Esa escena es una escena para recordarte la magia que es real y que existe. Existen porque estas películas lo que hacen es anunciar todo lo escondido en el inconsciente colectivo que se nos ha olvidado, que tenemos que recordar. Nuestra mente está muy limitada por lo que conocemos, y entonces al tener la mente limitada también se limita nuestra imaginación, porque no la dejamos volar, ver el mundo más allá, poder interpretar las cosas de una manera diferente, valorar las cosas que tenemos de una manera diferente. Hayas tenido un despertar a algo nuevo, universal, extraterrenal, metafísico. Sin embargo, muchas veces estamos en un estado de conciencia, en un túnel de realidad tenebroso, en el que solo somos capaces de ver lo malo en el exterior. Solo vemos el mal, solo vemos lo oscuro, solo vemos lo peligroso, y nos empezamos a meter en ese túnel de realidad, de tenebrosidad, de miedo. El amor es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a salir a flote. Lo malo sale cuando tenemos miedo, que había algo que era más allá de lo que él había estado viendo delante de sus ojos, que le hacía sentir como en la vida se había sentido, en un éxtasis total. Mi vida cambió, es que yo nunca he sido la misma persona después de eso. Eso es lo que te tienes que fijar. La idea no es quedarte ahí regodeándote de la basura, la idea es limpiarla, la idea es comprenderla y salir, no es quedarte ahí. Pero ellos van adelante y se van a esforzar y van a intentar llegar a lo alto de la montaña, que es que todo está lleno de simbolismos en esta película, es una cosa increíble. Quieren llegar ahí, a lo alto de la montaña, quieren llegar ahí, a la cumbre, lograrlo, la meta, el final ideal, y les está costando. Pero ¿qué sucede? Que la magia, si tu imaginación está desarrollada hasta cierto punto, hasta ahí vas a llegar. Hay un símbolo que se ve durante toda la película, que es una maceta de flores. ¿Y por qué? ¿Por qué esta imposibilidad? ¿Por qué se tiene que estropear todo? ¿Por qué no puede ser todo tan idílico y tan bonito? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que quedar en esta situación? ¿Por qué tienen que venir problemas, desafíos? ¿Por qué no puede ser todo mágico? ¿Por qué no podemos vivir siempre volando en la bicicleta? Tomar decisiones, interferir en tu vida y no dejar que el inconsciente colectivo te coma. Hola, mis queridos compañeros de viaje. Vamos a empezar ya sin más. Allá vamos. E.T. el extraterrestre esconde la historia de tu despertar espiritual y de la apertura del tercer ojo. Nuestro héroe, Elliot, es un niño de unos 9 años que está viviendo un momento difícil en su vida. Como todos los héroes, su viaje empieza con este desafío, en forma de noche oscura del alma, que le tiene triste y un poquito perdido y descolocado, pero que al ser un niño aún no es ni consciente de cómo gestionar todo lo que pasa en su casa y todo lo que le está sucediendo a él
y sus propios sentimientos, emociones y mucho menos lo que le pasa al resto de su familia. Esto es lo que le ha pasado a nuestro niño interior y que se ha quedado petrificado en el tiempo, congelado, cristalizado en esa época, y por eso todos nosotros, cuando no tenemos a nuestro niño interior sanado, esos conflictos internos ordenados y comprendidos, nuestro niño se ha quedado en ese punto en donde no entiende nada y por eso a veces reaccionamos de maneras que son totalmente irracionales y fuera de la realidad. Entonces su ego trata de sobrevivir, como es lógico, cuando está en medio de una situación que no entiende. Y esto nos pasa a todos, pues esa es la función del ego, construir una personalidad para poder moverse en este mundo y sobrevivir. ¿Qué le ha pasado en la vida a Elliot y por qué está pasándolo mal? Pues si empezamos a ver la película, cuando empezamos a ver la película, por supuesto lo primero que aparece en la película es la llegada de ET, un ser de otro planeta, a la Tierra. Pero eso lo comentamos más adelante. ET se queda en Tierra porque su familia se va con la nave al ver un peligro y a él no le da tiempo a llegar y entonces se queda aquí abandonado en este planeta, entre comillas. Pero esa es la historia y la aventura que tiene que vivir ET, porque aquí cada uno tiene su aventura. Entonces acaba apareciendo en el jardín de la familia de Elliot. Elliot es un niño, ya os digo, de 9 años y lo está pasando mal porque su padre les ha abandonado y se ha ido con otra mujer a vivir a México. Eso lo vamos captando a través de las conversaciones que surgen en la cena familiar. Pero la película empieza estando Elliot queriendo jugar con su hermano y sus amigos, y los amigos de su hermano, que es mayor que él, y ellos son mayores que él, y ellos no le hacen caso, no le toman en serio, y se ve que él se siente menos, se siente solo, se siente inferior, y quiere la atención de su hermano mayor, porque siente un vacío en su corazón. Entonces después llega su madre y hay una especie de discusión y se ve que Elliot está enfadado porque se ha ido su padre y dice, si estuviera aquí papá esto no pasaría o algo así. ¿Qué sucede? Que el padre pues se ha ido a México con otra mujer y la madre se ha quedado sola, abandonada y bastante hecha polvo, sin saber muy bien qué hacer y está intentando criar a sus hijos como puede ahora que se ha quedado sola. Aquí cada uno tiene su desafío en la vida, ¿no? Y es un desafío cuando vivimos en una familia en la que de repente la madre se queda sin el padre. Se va, o se muere, o se va, les abandona, y es un drama y es una tragedia, pero que es una parte más de la vida, una enseñanza que tenemos muchos, no todo el mundo, pero mucha gente le toca vivir. Porque en esta vida no hay nada seguro. No hay nada seguro más que vamos a morir un día. Eso sí es seguro. Entonces, como magos maestros alquimistas, tenemos que aprender a vivir en esta vida, a centrarnos y en medio de las olas, de los oleajes, de los desafíos, poder estar centrados y crecer en medio de todo eso. Sacar de dentro nuestro al héroe que hay ahí para vencer cualquier desafío, cualquier miedo, nuestras inseguridades, nuestra baja autoestima, nuestros complejos internos. Y esta película habla mucho de esto, del dolor, del abandono, de la herida de abandono, que es la que siente Elliot, y también siente una herida como de injusticia porque no entiende que su padre le haya dejado. Seguramente Elliot de repente se siente como mi padre no me quiere lo suficiente y ha preferido irse con una mujer extraña a quedarse aquí conmigo. En varios momentos de la película se le ve decir que su padre pasaba bastante tiempo con él y debía jugar con él y le debía dar cierta atención. Entonces él no entiende por qué su padre le ha dejado. No entiende por qué le ha abandonado cuando ellos se llevaban tan bien. Claro, Elliot es un niño y no puede entender que el problema del padre no es Elliot, sino el propio padre, sus problemas personales, sus traumas y su relación con su mujer, que por lo que sea, pues no ha funcionado, y la película tampoco entra ahí. Nadie sabe por qué este hombre ha dejado a su mujer, pero sabemos que se ha ido con otra. La madre de Elliot se le ve una mujer muy guapa, muy buena persona, cuidadosa de su familia, muy elegante, siempre va bien vestida, una buena madre.
y nadie entiende pues por qué el hombre ha cogido y se ha ido con otra, pero eso no es el tema de la película. En la película no se responde a esa incógnita, ni se ve que la madre encuentre una solución, porque el que es el protagonista de la película es Elliot, y cómo se siente él en medio de un mundo de adultos en el que no puede controlar lo que está pasando, pero tampoco lo entiende. Él tiene una hermana pequeñita que a su vez también su hermana pequeña se siente todavía más abandonada porque los hermanos no le hacen mucho caso, pero la madre está más volcada en su hermana pequeña, en la niña pequeña, porque es la menor y es la que necesita pues más atención. Entonces Elliot, al estar en el medio, se ha quedado como un poco descolgado. Ni es suficientemente mayor como para hacer las cosas que hace su hermano, ni parece que tenga unos amigos como su hermano, ni es tan pequeño como para estar con su hermana pequeña. Entonces se siente bastante solo y lo que intenta todo el tiempo es llamar la atención de su hermano para que su hermano le haga caso. Y esto puede que nos suene a todos, ¿no? Cuando no hemos querido que alguien que no nos hace caso nos haga caso, cuando hemos querido ser el centro de atención, en la familia, en el entorno, en el colegio, en la universidad, donde sea. Porque esta actitud de este niño es una actitud que muchos adultos continúan teniendo debido a que tienen un niño dentro o una niña interior herido que se quedó cristalizado en un momento de su vida en el que nadie les hacía ni caso. Se sentían solos y abandonados y no entendían por qué, y pensaban que el motivo eran ellos, y pensaban también que tenían que hacer grandes proezas para que alguien les hiciera caso o llamar su atención. Entonces, bueno, Elliot está ahí intentando que le hagan caso, pero no le hacen caso. Entonces se siente bastante solo y en el fondo de su corazón le encantaría tener a un amigo o alguien que le diera compañía, porque lo que le pasa es que se siente abandonado por su padre, que es una figura importantísima en la vida de cualquier persona. Un padre nos da dirección, nos hace sentir la autoestima que es valiosa, es el que nos guía al mundo. El padre simboliza el sol, el que nos da luz, el que nos muestra el camino, el que nos muestra el viaje, al que admiramos para llegar a algún lado. También puede ser la madre. No es una cuestión de géneros o sexos, sino es una cuestión. Sí, es el género masculino, pero todos tenemos masculino y femenino, o sea que si no hay una figura paterna, el niño puede verlo en la parte masculina de la madre, ¿sabes? Porque todo el mundo tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Espero estar explicándolo bien porque esto a veces no se entiende fácilmente, pero normalmente en las familias tradicionales o convencionales, y más en esta época, esta película es del año 82 creo, la parte más masculina la proyecta el padre y la más femenina la madre, lo que no significa que la madre no tenga una parte masculina, que de hecho ahora la tiene y la tiene que adoptar, y no es fácil para ella porque de repente tiene que hacer un papel que no tenía que hacer antes, que es tener una parte masculina o desarrollarla más, porque ya la tiene, pero es desarrollarla más, y de repente el padre suele ser más el que pone la parte masculina. Sin embargo, en este caso vemos que ha huido, o sea que no ha sido capaz de dar la talla en el sentido de dar el ejemplo que necesitaba Elliot. O sea, él no ha querido ser el sol de Elliot, se ha ido probablemente buscando a una mujer que le ayude a olvidar las responsabilidades del hogar, de cuidar a sus hijos y de ocuparse de lo que él ha creado y construido, porque él ha tenido 3 hijos con esta mujer. No ha sido ella, han sido los 2, pero él ha huido de sus responsabilidades y se ha ido con otra mujer que seguramente le hacía recordar más a la aventura, a la juventud y a un momento de la vida en donde no hay responsabilidades y donde él no tiene que dar la talla, sino que puede ser otra vez un niño que solo juega y lo pasa bien, que esto pasa muchas veces, ¿no? Cuando huimos de la familia, y no estoy hablando de problemas serios de manipulación, narcisismo, malos tratos, sino cuando huimos de una familia en la que todo parece estar bien, para irnos con una mujer a México, yo que sé, a Acapulco, ahí a la playa, a tomar daiquiris, se está viendo claramente que la persona no es capaz de responsabilizarse de la vida adulta. O sea que probablemente el padre de Elliot era un hombre que no había madurado y que vivía todavía con el complejo de Peter Pan, y por eso se fue huyendo de las responsabilidades. Pero bueno, esta parte pues ya os digo que no la sabemos, porque es una parte que no habla la película, pero lo podemos intuir. Intuimos que sí, que se llevaba bien con Elliot, por lo tanto era un hombre que sí que podía estar cerca de los niños, con lo cual probablemente pues era bastante tenía esa cercanía,
porque seguramente tenía muy a flor de piel su parte infantil, lo cual no es malo, es bonito y es bueno, pero uno tiene que vivir su parte infantil, tener ese niño siempre vivo, pero a la vez desarrollar el adulto, no nos podemos quedar en el niño. Entonces, bueno, esta es un poco la situación en la que está Elliot. No le hacen caso su hermano mayor, se siente rechazado, se siente solo, no entiende por qué su padre se ha ido, ve a su madre sufrir, el hermano le regaña porque él no es sensible con su madre, pero porque no sabe actuar, porque es muy pequeño, no tiene habilidades sociales ni emocionales todavía, no las sabe utilizar, porque ya sabemos que los niños todavía no las han desarrollado, por eso somos menores de edad. De hecho, por ejemplo, en astrología psicológica, hasta que un ser humano no vive el primer retorno de Saturno, que es a los 28-29 años, realmente no ha madurado lo suficiente, todavía no es un adulto del todo. En nuestros países normalmente a los 18 o 21 años nos dan la categoría de adultos y es cierto que ya lo somos, ya nos podemos ir, ya podemos hacer muchas cosas, podemos ser independientes, tener nuestro propio hogar, pero es verdad que la madurez total y intelectual no llega hasta los 28 o 29 años, que es cuando ya aterrizamos completamente y la vida nos exige una madurez y una independencia y comportarnos como adultos y no como niños que buscan todo el tiempo que el exterior nos haga felices, que el exterior nos lo dé todo y vivir simplemente una vida de superficialidad y de consumidor y no de creador. Entonces, en medio de esta situación trágica y dramática de la vida de Elliot y su familia, en la que es un problema que tampoco se habla mucho, pero está ahí y se ve latente, pues sucede en paralelo que pasa algo extraordinario. E.T., el extraterrestre, llega con su familia, o sea, es otro niño, porque E.T. es un niño también, un niño de otro planeta que viene con sus papás y su familia a una expedición al planeta Tierra. Sucede que hay varias personas que saben que va a llegar esa nave, porque son personas que creen en los extraterrestres y están investigándolos y lo que quieren es encontrar a alguno, supongo que para capturarlo y conocer más sobre los extraterrestres o no sé. Entonces se ve que en esa montaña que está cerca de la casa de Elliot llegan estos extraterrestres en la nave espacial, están de noche ahí investigando cosas, observando, haciendo como un estudio científico de las cosas que hay en la Tierra en ese monte, y aparecen estos otros hombres que parecen hombres de negro, que son un grupo de hombres que quieren capturarlos o conocerlos o descubrir a los extraterrestres, y entonces ellos al verlos se sienten amenazados, huyen y se meten en la nave, pero E.T., que se había ido por ahí a investigar cosas un poco más lejos, pues no consigue volver y se queda en la Tierra, y los otros se tienen que ir en la nave sin él, y entonces E.T. se queda también abandonado. Igual un poco que le pasa a Elliot. A Elliot le ha abandonado su padre y a E.T. le han abandonado sus padres a lo mejor o sus compatriotas. Yo creo que E.T. es un niño, pero puede que simplemente pues sea uno más, porque tampoco sabemos muy bien cómo es la organización social del planeta de E.T. Pero bueno, sí que vamos a ir aprendiendo cómo es ese planeta, o cómo son los habitantes del planeta de E.T., por ver cómo es el corazón de E.T., ¿no? De hecho, E.T. no es su nombre, es el nombre que le pone Elliot posteriormente. Entonces, bueno, E.T. huye de estos hombres malos, se esconde en el monte porque no quiere que le encuentren, y después va bajando la montaña hasta que aparece en la zona de abajo de la ladera, que es donde están los chalés y las casas de los niños de ahí de ese lugar en los Estados Unidos. Entonces se ve que es la época... Es otoño, porque pronto va a ser el día de Halloween, el 31 de octubre, la noche de Halloween, y él se mete en una especie de cobertizo de un jardín que es el cobertizo de Elliot y su familia. Entonces Elliot va un momento a recoger unas pizzas que han pedido a uno que se las han entregado, sale fuera, porque está haciendo un poco como de siervo de su hermano y sus amigos que están jugando creo que a las cartas o alguna cosa así. Y entonces ahí oye algo raro y es que está E.T. ahí dentro, ¿no? Pero él no sabe lo que es, ve una huella en el suelo que parece una huella de un animal, llama a todos, que aquí hay algo, ¿qué tal? Bueno, entonces nada, todos se ríen de él, piensan que está montándose una película, porque a la vez Elliot es un niño muy imaginativo, muy soñador, muy idealista. Y bueno, se ríen todos de él, ven la huella y se creen que es un coyote, porque como viven en una zona de campo, pues hay animales salvajes.
Entonces les dice la madre que no salgan de la casa porque es peligroso y todo esto. Entonces, nada, las siguientes escenas, Elliot sale porque quiere ver a Ete, pero no le acaba de ver, pero sí nota que hay algo raro. Ete huye, pero no le ve, entonces al día siguiente se va con la bicicleta al monte y empieza a tirar lacasitos de estos porque ve que el otro lo que tiene es hambre. Entonces dice, a ver si tirando lacasitos por el suelo, el otro lo recoge y vuelve aquí. Y así sucede. A la siguiente noche, Ete tiene un encuentro con Elliot y Elliot con Ete. Y los dos se asustan. Sobre todo Elliot pega un grito, pero al final se acaban haciendo amigos. Así que Ete, un amigo fantástico de otro mundo, aparece en la vida de Elliot. Y eso cambia completamente su perspectiva y su mundo, porque de repente Elliot se siente una persona importante, valiosa y que tiene un amigo y un desafío, conocerlo, y alguien de otro planeta. Entonces de repente se siente súper importante. Ete es como un ángel que le impulsa. De repente siente que tiene que hacer algo en la vida. Se siente importante, alguien a quien servir, alguien a quien ayudar, alguien a quien recibir. Entonces es esto de encontrar a Ete, a Elliot de repente le da una sensación de valor propio, de importancia que él no tenía, de compañía. El encuentro con Ete llena todo su mundo, que en ese momento estaba confuso y vacío. Él empieza a sentirse importante por tener un amigo tan excepcional y encima algo secreto que no puede contar, claro. Y se siente también importante porque justo Ete haya llegado a su casa y se haya fijado justo en él para buscar refugio. De repente Elliot se siente de verdad importante y que alguien le da compañía o está con él y siente todo su mundo emocional mucho más lleno y con una misión que hacer, algo que antes no tenía. Estaba perdido y se sentía solo y rechazado y abandonado por su padre. Y de hecho vamos a ir viendo en la película cómo Elliot se va valorando cada vez más al tener esa relación de amor y de amistad con Ete, y se va sintiendo cada vez más importante, y ese sentimiento, ese autoconcepto que Elliot va desarrollando a medida que transcurre la película, porque él está teniendo una relación de amistad, le está ayudando a Ete, todo eso que le está aportando esa relación le hace que él sienta que vale más, que es importante, que alguien le quiere, que alguien le necesita, que alguien está a su lado, y eso hace que su autoconcepto de sí mismo cambie y empiece a sentirse un ser más valioso, más importante, más capaz. A medida que va transcurriendo la película, empieza a sentirse valioso y eso hace que el exterior empiece a valorarle. Empiecen a valorar su persona, especialmente su hermano mayor, que cuando se entera de que Ete está ahí, porque claro, al poquito se entera el hermano mayor y la hermana. Entonces al final se convierte esto en un secreto entre hermanos. Los tres niños y Ete crean como una especie de grupo secreto que la madre desconoce, porque la madre está tan en el mundo de los adultos que hay una escena muy graciosa en la que Ete está en la cocina con la niña y la madre está tan centrada y tan ocupada de todos sus quehaceres, sus problemas, llamadas y cosas que tiene que organizar, que ni siquiera ve a Ete en la cocina, que anda por ahí. Ni siquiera se percata de que él está ahí. Ella está tan ocupada de todo lo que tiene que hacer que no puede prestar atención a nada más. Está completamente hipnotizada por el mundo y por el exterior y por sus quehaceres. Por cierto, antes de seguir, recordarte que si te está gustando este vídeo puedes darle un me gusta o puedes compartirlo con alguien que creas que le puede ayudar. También que hagas algún comentario. Muchas gracias. Seguimos. Y esto nos pasa mucho a los adultos, ¿verdad? Estamos tan dormidos que no somos capaces de ver más allá, aunque lo tengamos en nuestras narices. Tenemos delante de nuestras narices algo excepcional, algo extraordinario, algo distinto, y no lo vemos porque estamos tan enfocados y tan dormidos y tan en lo automático, en nuestra vida automática, en todo lo que tenemos que hacer, en nuestro estrés, que no somos capaces de observar y de ver las maravillas que hay a nuestro alrededor, porque estamos metidos en nuestro mundo. Por eso Neville Goddard decía que cada uno tiene su estado de conciencia, y no solo él, sino muchos místicos saben que el mundo realmente no es real como es. Cada uno tiene su propio mundo y tú puedes elegir vivir en el mundo que tú quieras, en el estado de conciencia que tú quieres.
o quieras. Puedes meterte en un estado o salir de ahí y entrar en otro. Y aquí se ve clarísimamente cómo la madre vive en un estado de consciencia, que es el de la cruda realidad, donde no hay magia, donde todo es estresante, todo es difícil, todo es pesado, y sus hijos que han descubierto algo maravilloso y viven en ese otro estado de consciencia. De repente se han trasladado a un estado de consciencia mucho más elevado, mucho más maravilloso, mucho más positivo, optimista, y con unos desafíos y unas aventuras que su madre no es capaz de ver porque está encerrada entre 4 paredes muy pequeñas en un estado de conciencia muy limitado y de mucho sufrimiento. Y eso nos pasa en la vida. A veces vemos a otras personas vivir vidas maravillosas que parece que son mágicas y en cambio la nuestra es como siempre igual, gris, monolítica. Y esto es un contraste muy interesante que hace este director, Steven Spielberg, al que yo admiro muchísimo porque me parece uno de los mejores directores de cine de la historia, como él quería ser de pequeño, porque alguna vez lo he contado, que él de pequeño quería ser uno de los mejores directores de cine de la historia, y su padre, que era un hombre sabio, le dijo: claro que sí, hijo, tú lo vas a lograr. Porque como siempre os digo, la cultura judía tiene esa visión de... Saben que valorando al ser humano, el ser humano puede crecer y ser alguien excepcional. Sin embargo, si tú a un ser humano le bajoneas desde pequeño y le dices que no vale nada, es probable que se lo crea y luego no pueda ser capaz de crear nada, porque lo que crees de ti es lo que vas a crear en tu mundo. Entonces, si tú crees que eres nadie, no vas a crear nada. Pero si tú te crees un ser maravilloso, si tú eres capaz de descubrir la grandeza que hay dentro de ti, la chispa divina que hay en ti, tú vas a poder crear grandes cosas. Y la mayoría de los que estamos aquí no hemos tenido la suerte probablemente de tener un padre como el que tuvo Steven Spielberg, pero bueno, da igual los padres que hayamos tenido, nosotros ahora podemos cambiar todo nuestro mundo con el poder de nuestra imaginación humana. Es más, podemos cambiar la historia de nuestra infancia y podemos decir: no, nosotros hemos crecido y hemos siempre tenido el autoconcepto de que somos gente que podemos lograr cualquier cosa, y autoprogramarnos, reprogramar toda nuestra historia y decir: yo soy, yo puedo, yo lo lograré. Y yo puedo vivir en un mundo maravilloso que, aunque haya desafíos, porque los hay, y peligros y cosas, lo voy a lograr salir adelante, con la esperanza, con la fe y con amor. Así que, de repente, Elliot tiene este encuentro con Ete. Y es tanto amor el que siente al conocerle y tanto gozo por descubrir que hay algo más que la simple materia o que la simple historia humana que él está viviendo tan trágica. Hay algo más que lo que ven sus ojos humanos, que la materia que realmente no es materia, sino que es energía densa, que de repente se entusiasma. Elliot deja de buscar que otros le salven al tener esta relación con Ete y que le den atención. De repente se siente él mismo importante, porque ha encontrado la razón de amar y ser amado. Y esa razón viene de fuera de este mundo. Aquí ya estamos interpretando psicológicamente esta película. Él encuentra la razón de ser amado y amar, y es una razón que viene de fuera de este mundo. Quedaros con eso. O sea, estamos haciendo una interpretación psicológica y metafísica de esta historia. Así que empieza a darle atención a ese ser interior que vive en él, porque Ete simboliza nuestro ser interior. Conocer a Ete simboliza nuestro despertar de conciencia, nuestro despertar espiritual. Porque cuando conoces al ser interior que vive en ti, a tu yo soy, al self, como lo llamaba Carl Jung, descubres a algo, a alguien, un ser que realmente no es de este mundo, que no es de este planeta. Es un ser sobrenatural que vive en un cuerpo humano y animal, pero que vive dentro de ti. Y el encuentro de Elliot con Ete simboliza esto. Cuando hallamos la magia, cuando encontramos las leyes universales, cuando descubrimos la verdad, cuando despertamos y empezamos este viaje del héroe, este viaje de autoconocimiento. Así que Elliot lo que está viviendo es un despertar espiritual, y su mundo de repente se vuelve lleno de vida, lleno de interés, lleno de color, de ilusión. Tiene un amigo del alma, sincronicidades, magia, ve mariposas, ve flores, ve colibrís, ve números repetidos, ve sincronicidades, ¿me entendéis? Él en la película obviamente no los ve así, ve cosas que hace Ete, pero simboliza ese encuentro con lo sobrenatural, con lo extraterrestre
¿vale? Lo metafísico. Extraterrestre es parecido a metafísico en el sentido de que nosotros en este planeta hemos creído que lo que vemos es lo que existe, hemos creído que la materia es materia, pero la materia luego se ha descubierto, gracias a la ciencia, aunque ya los místicos lo sabían, que no es más que energía densa. No existe la materia es una percepción de nuestra visión. Tiene que ver con los ojos que tenemos y es un instrumento ocular que nos permite ver las cosas como las vemos dependiendo de la luz, porque si no hay luz no las vemos. También el tacto nos permite sentir las cosas como las sentimos. Nuestros sentidos humanos, animales, están configurados, corporales, mejor dicho, están configurados de una manera para que percibamos la realidad de una manera. Si tuviéramos los ojos de otra forma, nuestros ojos fueran un instrumento diferente, con otras características o capacidades, veríamos el mundo de otra manera, a lo mejor veríamos la realidad de otra forma. No sé si os acordáis de la película Matrix, pero la tercera parte hay una parte donde de repente Trinity y ahora no me sale el nombre del protagonista. Bueno, se me ha ido la olla, pero no importa. Ven el mundo de fuego. Todo lo que ven es fuego, luz y sombra. No ven la materia como nosotros. De repente ven que el mundo es solo luz, fuego y oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos, lo vemos así por el instrumento ocular que tenemos. Por eso decía al principio que esta historia tiene también que ver con la apertura del tercer ojo. Porque el tercer ojo es un chakra que tenemos en el cuerpo y que es una conexión con el todo, y que si lo abrimos y lo entrenamos podemos ver las cosas de otra forma. Entramos a una dimensión diferente en la que te permite ver cosas que no ves con tus ojos físicos. Y esto se llama clarividencia. También te permite entender, clariconsciencia. Todo eso lo permite el tercer ojo. Y por supuesto nuestro corazón es otro centro energético. Bueno, ya sabéis que están los 7 chakras. El corazón es otro centro energético que, conectado con el tercer ojo, te permite vivir en una realidad diferente. A través del amor y de la visión del tercer ojo podemos, uniendo esas dos cosas, sentimiento y visión, sentimiento e imaginación, podemos lograr pasar de un estado a otro y a un estado mucho más elevado. Y esto es lo que nos está hablando la película E.T., de manera oculta y escondida. Así que es muy interesante. Vamos a ir siguiendo con la historia. Estamos hablando de que el encuentro con E.T. es un despertar de conciencia, un despertar espiritual en la vida de Elliot. Y así es muchas veces cuando despertamos, después de una noche oscura del alma, porque uno despierta normalmente después de una noche oscura del alma, Elliot ha tenido la suya, ya lo hemos hablado al principio, encontramos la luz y de repente nos entusiasmamos muchísimo, igual que pasó cuando os hablaba de la historia del Conde de Montecristo. Si os dais cuenta, son todas como la misma historia, pero contadas de manera diferente. El Conde de Montecristo conoce a ese maestro en la cárcel y de repente despierta y se da cuenta que el mundo está lleno de luz y empieza a recordar, ¿no? Y de repente se entusiasma y ya quiere salir de allí y ya quiere aprenderlo todo rápido porque está flipando y quiere absorber toda la información, porque está emocionado, ilusionado, con ganas, con hambre de conocer más, de autoconocimiento, de conocer el mundo. De repente una nueva dimensión se le abre, un nuevo mundo que no conocía, una realidad que no sabía que existía, una capacidad, unos poderes que no tenía ni idea de que había. Y esto mismo le sucede a Elliot cuando conoce a E.T. Dice, wow, hay una realidad que yo no conocía, es real que hay gente en otros planetas. Wow, ¿no? Tiene un despertar ahí de conciencia y un despertar de la grandeza del universo que él antes pues no había tenido, aunque sí que la intuía, porque se ve que Elliot era un niño, como casi todos los niños, todavía estaba en una edad de creer en todo lo bonito y lo mágico. Luego, a medida que vamos creciendo, el mundo nos va poniendo cada vez más pesos y ese saco lo vamos llenando, un saco que llevamos dentro, como decía Robert Bly, vamos llenando ahí saco con piedras y que nos hace creer que la vida es muy distinta, y por eso vemos a la madre que lleva un saco enorme cargando en su espalda. Pero Elliot todavía es un niño y todavía tiene fe y cree en la magia, y de hecho pues esto se lo confirma, ¿no? Pero no pasa nada porque todos tenemos un niño interior que cree en la magia, y aunque tú seas adulto y estés con ese saco grande, si estás escuchando este tipo de contenidos es porque tú ya has despertado y tú ya estás en este viaje. Y probablemente estés en esta fase de Elliot de flipando
contento, queriendo descubrir y queriendo aprender más. Entonces, cuando nos pasa esto, tenemos este encuentro con la realidad espiritual, metafísica, trascendente, empezamos a aprender y a absorber conocimientos, experiencias, autoconocernos, estamos ilusionados, nos queremos apuntar a cursos, oímos vídeos, leemos libros. Elliot va conociendo a ET a medida que va pasando todo esto y está entusiasmado y poco a poco se va mimetizando con él, porque eso es lo que nos pasa, nos vamos mimetizando con nuestro yo soy. A medida que vamos viviendo ese proceso, nosotros cada vez somos más como nuestro yo soy y nuestro yo soy cada vez es más como nosotros. O sea, es como que nos volvemos una unidad total. Integramos la parte humana y animal, integramos la sombra, que es la parte instintiva, humana, reprimida de nuestra vida y a la vez integramos la luz y nos vamos convirtiendo en un ser total. Cuando Elliot se mimetiza con ET, se están como convirtiendo en un ser total, están simbolizando esta experiencia, aunque por supuesto es una película. Y de repente lo que siente uno lo siente el otro. Por eso cuando uno tiene un despertar de conciencia se empieza a sentir muy distinto, empieza a tener gustos distintos, intereses distintos. Lo que ve uno, lo ve el otro. Es una superconexión trascendental. Y están unidos, como os decía antes, por el corazón y por la mente. Por el corazón, el chakra corazón y el chakra del tercer ojo. Son uno, aunque sean dos seres, porque el despertar de la conciencia te da esa sensación de soy uno con el todo. De repente tienes eso, una epifanía en la que sientes que eres parte de algo mucho más grande y que ya no estás separado ni abandonado, que era un poco lo que le pasaba a Elliot, porque cuando uno pierde un padre, porque el padre se va, encima le abandona, porque si se muere el padre, pues bueno, por lo menos has visto, bueno, se ha muerto, te puedes enfadar hasta con Dios, que eso es muy habitual, o con quien creas que tiene el poder de la vida y la muerte de tu padre, ¿no? Pero si tu padre además se ha ido porque se ha ido con una mujer, empiezas a buscar culpables, ¿no? Mi madre no ha sido suficientemente buena para mantenerle conmigo, yo no he sido suficientemente buen niño y por eso se ha ido. Crean mucho, o sea, el niño suele culparse y normalmente suele culpar a cualquiera menos al propio padre. Le idealizas, pero de repente te ha abandonado y a la vez tienes un rencor y un dolor muy grande. Entonces, bueno, cuando tenemos un despertar, de repente ese despertar parece que viene como poniéndonos unas tiritas o nos da como una anestesia momentánea del dolor que hemos sufrido en la noche oscura del alma. Y de repente estamos enamorados, felices, con ganas de aprender, de cambiar nuestra vida, todo es distinto. Y eso es una etapa muy bonita que se llama etapa del primer amor. ET es como un enviado divino a tu vida, ¿vale? La vamos a simbolizar así. Puede venir, vamos a analizarlo dependiendo, porque no todo el mundo tiene el despertar de la misma manera, pero ET puede venir disfrazado de muchas formas. El yo soy, el despertar, puede venir disfrazado de muchas formas. Puede ser un sentimiento trascendental brutal que te cambie la vida para siempre, un sentirte de repente en el cielo. Y esto fue como me pasó a mí, por ejemplo. Yo a los 19 años tuve esta experiencia. Después me ha vuelto a pasar en otras ocasiones de la vida, porque tienes el primero, pero luego vas teniendo más. No es que solamente vas a tener la primera experiencia. Lo que pasa es que la primera suele ser, o la que te cambia de verdad, que le pones como la primera, suele ser inolvidable. Entonces, en nuestro viaje del héroe, vamos a tener varios momentos de visitas de estas partes extraterrenales, metafísicas a nuestra vida. Vamos a tener momentos que nos van a visitar, que el espíritu del cosmos nos va a visitar a través de diferentes personas, formas, y va a venir de forma fuerte, de forma impactante, y eso nos va a traer transformaciones. Y eso puede suceder, pues eso, a través de epifanías, personas, maestros. Puede ser en forma de un ser, una persona que aparece en tu vida y te inspira, te da amor, te da valor, conocimiento, te enseña, y eso te cambia la vida. Puede ser una pareja que de repente te dé todo el amor que nunca tuviste en tu familia. Esto pasa a veces a personas que han vivido muchos malos tratos en la infancia. El universo les trae una pareja que les da amor incondicional y que ellos ni se pueden creer que alguien pueda amarlos de esa manera, todavía no se lo creen. No se creen merecerlo, pero el universo usa a esta persona para sanar muchas partes de las heridas de esas personas, de esas vidas, de esos niños heridos. También te puede pasar a través de una amiga, de un amigo que te muestre la realidad espiritual que tú no conocías y ahí tienes como la epifanía.
Puede ser un maestro o una maestra espiritual, un maestro metafísico, maestra, que llegues a ella o a él a través de lo que sea, de vídeos, de libros, de redes sociales, de la tecnología, y de repente esa maestra o ese maestro te inspire y entre dentro de ti y te despierte las cosas que dice, despierten al maestro que vive dentro de ti, porque realmente eso es lo que sucede, te despierta a tu propio maestro, a través de las enseñanzas metafísicas, de las leyes universales y de lo que comparte y de la energía que tú percibes en esa persona en lo que comparte. También puede ser porque a la vuelta de la esquina de tu casa hay un centro de meditación trascendental, por ejemplo, y un día te da por entrar y de repente tu vida cambia, yo qué sé. Entonces puede ser de 1000 formas que te vienen a visitar estas energías extraterrenas. De 1000 formas. Y si te pones a pensarlo, estoy segura que ya te ha visitado alguna. Solo que tú a lo mejor te crees que tiene que ser en forma de extraterrestre o en forma de ángel, pero no tiene por qué ser así. Puede ser de 1000 formas. Lo que pasa que muchas veces nuestra mente está muy limitada por lo que conocemos y entonces al tener la mente limitada también se limita nuestra imaginación porque no la dejamos volar, no la dejamos expandirse. Si tú tienes una mente o yo limitada y cuadriculada, nos va a costar mucho más ver el mundo más allá, poder interpretar las cosas de una manera diferente, valorar las cosas que tenemos de una manera diferente. No nos vamos a dar cuenta a lo mejor de que nos ha visitado un ser extraordinario o algo, una energía extraterrena extraordinaria, pero no nos hemos percatado de eso. Entonces yo ahora te animo a que eches la vista atrás y pienses, ¿cuándo he tenido yo algún encuentro de estos que yo a lo mejor ni siquiera lo estaba valorando? Es que puede ser una frase, un libro, un párrafo de un libro que te hayas leído, un vídeo que hayas visto, una persona, un encuentro, un sentimiento. Puede ser muchas cosas, pero algo que te haya hecho despertar de una manera, no total, pero hayas tenido un despertar a algo nuevo, universal, extraterrenal, metafísico. Y si es así, ponlo en los comentarios, que si te acuerdas de algo, de repente te viene a la memoria algo, ponlo. Porque esto, fijaos que fue lo que le pasó a la madre de Elliot. Estaba E.T. en la cocina y ni lo veía, ¿no? Y esto nos pasa. Nos pasan cosas y ni las vemos. Entonces, por eso es importante tener bien abiertos los ojos. Por eso Jesús de Nazaret decía, velad, orad, mirad constantemente, mirad, velad, orad. ¿Qué quiere decir esto? Estar conectado, recuérdate a ti mismo, mira, observa críticamente, como decía Neville, todos los eventos de tu vida, date cuenta de lo que te pasa, date cuenta de lo que tienes, valora lo que tienes, aprecia lo que tienes. Sin embargo, muchas veces estamos en un estado de conciencia, en un túnel de realidad tenebroso, en el que solo somos capaces de ver lo malo en el exterior. Solo vemos el mal, solo vemos lo oscuro, solo vemos lo peligroso, lo de miedo, y nos empezamos a meter en ese túnel de realidad de tenebrosidad, de miedo, conspiranoico, tenebroso, y empezamos a ver un mundo muy, muy chungo, en lugar de darnos cuenta de que lo más maravilloso está delante de nosotros. Que es un poco también lo que pasa en la película. En la película parece que esos hombres de negro son malos y quieren destruir a E.T. y tal, y de alguna manera ellos huyen de estos hombres. Pero al final lo que tenemos que ver es que nuestro yo soy es mucho más poderoso que ellos, o mucho más poderoso que el mal que podamos ver fuera, que nuestro maestro interior nos va a guiar siempre y nos va a mostrar el camino, y que lo malo y lo bueno es relativo, que es que vivimos en un mundo dual, que hemos venido a integrar la sombra y que solamente el amor es el único que cubre todo. El amor es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a salir a flote, a amarlo todo, comprenderlo todo, porque cuando un ser humano recibe amor es imposible que salga de amor verdadero, es imposible que salga de él lo malo. Lo malo sale cuando tenemos miedo. Por eso en la Biblia decía que el amor echa fuera el temor. El amor está por encima del temor. El amor es el que hace que no haya temor. En nuestras vidas va a haber muchos enviados mensajeros, como decía, varios despertares que cada uno va a tener, pero el que llegue a tu despertar de la conciencia, como he dicho antes, va a ser inolvidable. El que te haga despertar de verdad y cambiar de vida, ese va a ser inolvidable. No siempre, como digo, es una persona. Puede ser una energía que no ves, una epifanía, un éxtasis que te dure meses, como me pasó a mí. A mí me duró meses. Yo estuve meses como en éxtasis, ¿no? Como en la barra, cuando me pasó aquello con 19 años. Mi vida cambió, es que yo nunca he sido la misma persona después de eso. Eso es lo que te tienes que fijar. ¿Qué fue lo que te cambió? Eso no significa que no vayas a seguir teniendo epifanías y despertares, eso es lo que quiero decir. Pero el primero, o el que te hace cambiar,
ese es el más importante, porque es el que te ha hecho que experimentes una transformación que antes no habías experimentado, que es en lo que la Biblia se llama nacer de nuevo. Luego hay otras, por ejemplo está el bautismo del Espíritu Santo, que también lo habla en la Biblia, que es un despertar a los dones espirituales, a la magia y a otro tipo de energías, dones, talentos, ¿vale? Hay diferentes despertares. Si os interesa esto de los despertares, ponedmelo en los comentarios porque puedo hacer más vídeos sobre ello. De hecho, aprovecho para preguntarte que si te sientes identificado con lo que estoy diciendo, cuéntanos si tuviste ese mensajero. Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, esa mensajera. ¿Cómo fue que tú despertaste? Este contacto con ese enviado que te trajo de forma directa la energía de tu yo soy, la sentiste como tu primer amor, como una luna de miel, y eso te cambió la mente y la forma de vivir para siempre. Tuviste un nuevo nacimiento como le pasó a Elliot. De repente se dio cuenta que había algo que era más allá de lo que él había estado viendo delante de sus ojos, que le hacía sentir como en la vida se había sentido, en un éxtasis total. Yo sé que algunos de vosotros estáis escuchando esto y no os sentís así ahora mismo, pero quiero que recordéis cuando empezó todo, cuando después de la noche oscura del alma empezasteis a tener interés por lo metafísico, porque ahí seguro que tuvisteis un momento de estos de enamoramiento, de primer amor, aunque estuviera también un poco mezclado con el dolor todavía de lo que os había pasado y con muchas cosas que no comprendéis. Por eso digo lo importante que es saber y reinterpretar los eventos y también ser una persona selectiva y elegir los sentimientos y pensamientos que mejor te hagan sentir y no quedarte hundido en los que son más dolorosos, lo que no significa que no los vayamos a sanar, ¿vale? Pero una cosa es sanar y otra cosa es quedarte ahí inundado de toda la basura. No es eso. La idea no es quedarte ahí regodeándote de la basura, la idea es limpiarla, la idea es comprenderla y salir, no es quedarte ahí. Hay un símbolo que se ve durante toda la película, que es una maceta de flores, que la maceta está en la casa de Elliot. Pues cuando llega Ete, de repente un día se percata que las flores están marchitas, se están muriendo. Y estas flores, si nos damos cuenta, simbolizan o expresan esa situación emocional y noche oscura del alma de Elliot y de su familia. Pero Ete, con sus poderes extrasensoriales, con su magia alquímica, hace de repente que las flores se revitalicen y de repente se ve que lucen como nuevas, sanas, erguidas y a todo color. Este símbolo es importante de la maceta tenerlo en cuenta porque nos va a ir mostrando el hilo conductor de la historia. Esa maceta simboliza la vida de ambos que están unidos. Simboliza la vida, la esperanza, la fe. Lo que siente Ete lo siente Elliot, lo vuelvo a decir, y viceversa. Y eso se ve en las flores. Ete quiere volver a su casa, ¿vale? Quiere volver porque él es de otro planeta. Y como quiere volver, quiere comunicarse por teléfono con su planeta, porque ve un teléfono y ve que eso sirve para hablar. Está intentando aprender el idioma humano, el inglés en este caso, y que Elliot y sus hermanos entiendan lo que él necesita, porque lo que quiere es comunicarse con su planeta y que le vengan a recoger. Elliot le ayuda para todo esto y le deja que construya todo un sistema, mecanismo para comunicarse. Pero en el fondo, Elliot no quiere que se vaya. De repente vamos viendo que esa maceta de la que hablaba antes, por diferentes cosas que van pasando, la maceta empieza otra vez a marchitarse un poco las flores. Y es porque tanto Ete como Elliot se empiezan a poner enfermos. Y ahora podemos decir todos, ¿y esto por qué es? Con todo lo bien que iba todo, ¿por qué se tiene que enfermar? Y es porque Ete no puede sobrevivir mucho tiempo en esta atmósfera, porque es de otro planeta, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta y tiene su explicación, que os la voy a dar en esta segunda parte. Elliot se está apegando mucho a Ete, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese amor, esa amistad es todo lo que él necesita para llenar sus vacíos internos. Y por supuesto no quiere que Ete se vaya a su planeta, pero a la vez pues quiere lo mejor para él, claro. Pero Ete cada vez está más débil, más enfermo, porque no puede sobrevivir a la atmósfera de este planeta. Materialmente no puede seguir en este planeta. Tiene una naturaleza distinta. Y Elliot, como está mimetizado y son uno, también está empezando a enfermarse. Todo esto de la enfermedad se desencadena cuando los dos se van al monte, ya con el trasto que ha creado Ete para comunicarse con su planeta, una especie de parabólica y unos chismes que crea él, porque claro, Ete está evolucionadísimo tecnológicamente hablando en comparación con los humanos. Aparte de que tiene poderes, es capaz de crear cualquier chisme tecnológico para comunicarse con otro planeta, imaginaros, ¿no? Utilizando trastos que tenían en la casa
electrónicos. Crea algo así súper creativo y con ese chisme y un paraguas consigue crear una parabólica y se van al monte y montan todo el tinglado y se tiran ahí toda la noche intentando conectar con el planeta de ET para hacer que ellos vuelvan. Es muy divertido porque todo esto es muy fantástico y muy bonito y todo simboliza pues eso, que hay un poder sobrenatural en cada uno de nosotros, un poder creativo, solamente que se nos ha olvidado y muchas veces nos quedamos aquí en la limitación de lo que parece que podemos ver. Pero también simboliza que si tú crees en ti y crees en la magia, en la energía y que todo es energía, que crees en la cuántica, si tú le pones trabajo, tú puedes crear algo impresionante como hizo ET. ET estuvo varias horas o días trabajando incansablemente en crear esta estructura para comunicarse con su planeta. No la pudo crear simplemente pim pam pum, sino que él la diseñó con su imaginación humana, buscó los materiales en la casa que le servían, la estuvo construyendo y luego se tuvieron que subir ahí al monte con la bici a intentar comunicarse. Y claro, esa noche del intento de comunicación pasa algo extraordinario del que luego voy a hablar, que es cuando Elliot va en la bici con ET y encima con toda esa estructura, o sea, pesa bastante todo, y tiene que subir la montaña que está llena de baches para llegar a lo más alto, que es para comunicarse allí, ¿no? A lo más alto del monte, y es de noche porque por supuesto no quieren llamar la atención, porque a todo esto ya saben que hay gente investigándolo. ET sabe que le están buscando estos hombres de negro que quieren capturarle o no saben muy bien lo que quieren hacerle. Entonces hay ese peligro, ¿no? Están investigándolos, pero bueno, de momento ellos se han zafado de todo. Y van en la bicicleta y sucede la escena más maravillosa de la película, de la que luego hablaremos, que es cuando ET ve que Elliot no puede con la bici, con el peso y con él, y los baches, y entonces la bici empieza a volar. Y se ve cómo vuela, con la música de fondo, y pasan a través de la luna. Y eso sí, luego el aterrizaje no es tan maravilloso porque es un poco forzoso y se caen, pero es la escena más chula y más maravillosa, que nos muestra que en medio de los obstáculos de la vida, de lo difícil, de que están esforzándose, cargando ese peso, la estructura que han creado para conseguir el cometido que quieren, que es comunicarse con el planeta de ET, quieren lograr esa meta y hay obstáculos, pero ellos van adelante y se van a esforzar y van a intentar llegar a lo alto de la montaña, que es que todo está lleno de simbolismos en esta película, es una cosa increíble. Quieren llegar ahí, a lo alto de la montaña, quieren llegar ahí, a la cumbre, lograrlo, la meta, el final ideal, y les está costando, pero ¿qué sucede? Que la magia, mientras tú haces lo que tienes que hacer, tu parte, tu camino, lo imaginas, lo creas, te esfuerzas, emprendes las acciones inspiradas, materiales que tienes que hacer, te esfuerzas, físicamente te tienes que esforzar, tienes que coger la bici, tienes que ir hasta allí, tienes que cargar con todo el trasto y con ET, porque no puede conducir la bici, aunque la puede poner a volar, pero bueno, tienes que hacer todo eso. Humanamente todo lo posible, imaginativamente todo lo posible, mágicamente todo lo posible. Y luego el universo, ¿qué va a hacer? Te va a hacer volar. Cuando vea que ya no puedes más, va a darte lo que tú no puedes hacer, te lo va a dar el universo. El universo hace su parte y tú la tuya, porque es un trabajo en equipo, porque sois uno. Cada uno hace lo que puede con la naturaleza que tiene en este momento y la consciencia que tiene en este momento y lo desarrollado que tiene de sus capacidades en este momento. Quedaos con esta frase. Cada uno hace lo que puede con el desarrollo que tiene. Si tu mente está desarrollada, hasta cierto punto vas a llegar hasta donde tu mente se ha desarrollado. Si tu imaginación está desarrollada hasta cierto punto, hasta ahí vas a llegar. Si vives en una casa de 4 paredes pequeña, no vas a poder desarrollar más allá de eso, a no ser que tú salgas de la incomodidad de esas 4 paredes y quieras expandir y que se desarrolle más tu mente. Si tú ves todo en un cuadradito metido ahí y no eres capaz de verlo más allá, ahí te vas a quedar, a no ser que tú decidas romper ese cuadrado, esa caja en la que te has metido, romperla y salir adelante. Pero eso es incómodo, y eso es incertidumbre, y eso es esfuerzo. Y muchas veces queremos que todo suceda sin salir de nuestra habitación. Y no. Elliot tuvo que tomar el trasto que había creado ET, que se tiró días haciéndolo, creándolo con su imaginación y con sus manos, y coger la bici e irse para el monte y subir una montaña altísima que es un esfuerzo enorme. Y ya estaban los dos enfermándose, o sea que ya se sentían bastante débiles, pero aún así volaron, que fue una maravilla, que es lo que te muestra que el universo, cuando tú, la parte que ya no puedes tú, la va a hacer por ti. Ahí está la magia. La magia no es en que tú no hagas nada y todo lo haga el universo.
La magia está en que tú haces todo y el universo te da lo que tú, humanamente ya, a donde ya no llegas tú, llega el yo soy. A donde ya no llegas tú, la parte que tú no puedes, la hace el yo soy. Tú haces tu parte y luego lo otro lo hace el yo soy y es cuando te maravillas. Es cuando te maravillas y cuando dices, wow. Por eso en la Biblia dice, nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque tú haces todo lo que puedes, pero luego el universo te va a dar algo, te va a ayudar y te va a ayudar de una manera que te va a dejar con la boca abierta. Y eso lo sabéis muchos que estáis aquí en este canal y personas, compañeros de viaje que están en la tribu mística, ¿verdad? Que hace poco vimos una cosa que pasó con una compañera, ¿no? Ganó un juicio y lo ganó mucho más abundantemente de lo que ella esperaba. Fue como mucho más grande todo, porque eso es lo que hace el universo, te lo da mucho más grande, mucho más, ¿vale? Mucho más de lo que tú esperabas. Y eso es la escena de la bici, que él va intentando subir con todo su esfuerzo, está agotado y de repente la bici empieza a volar y se ve cómo pasa delante de la luna llena, una escena que es mítica, icónica, probablemente una de las escenas más bonitas de la historia del cine, de la humanidad, ¿no? Que yo cuando la veo siempre lloro porque creo, y ahora estoy llorando otra vez contándolo, pero no es por la escena, es porque me recuerda siempre esa escena. De verdad os lo digo, esa escena llega a lo más hondo de nuestro inconsciente, esa escena despierta tu inconsciente, esa escena es una escena para recordarte la magia que es real y que existe. Esa escena está ahí para que no te olvides nunca de que sí que existe algo más que la simple realidad cruda que tus ojos físicos ven. Hay algo más que tus ojos físicos no ven. Hay un poder que está detrás de todo lo que tú crees que no. Hay una magia, hay unas capacidades que tú crees que no tienes. Hay un universo del que tú formas parte y que eres uno con él, que tiene todo el poder y toda la energía y toda la abundancia. Pero estamos aquí tan limitados y nos cuesta tanto ver más allá que no lo vemos. Entonces, cuando vemos una escena de estas, es imposible que no se te quede la boca abierta porque eso te recuerda y que te emociones, porque eso te recuerda que es verdad, que hay algo más. Y si no, no existirían estas películas. Existen porque estas películas lo que hacen es anunciar todo lo escondido en el inconsciente colectivo que se nos ha olvidado, que tenemos que recordar, esas leyes universales, esa magia, y nos recuerda que no somos simplemente carne y sangre, que somos espíritu, que somos energía. Hay que traducirlo. ¿Qué es carne y sangre? Es animal, es humano, pero somos espíritu. ¿Qué es espíritu? Somos energía, somos consciencia infinita. Eso somos, y eso es lo que nos recuerda esta escena. Por eso nos emocionamos, porque nos recuerda la verdad que hemos olvidado y que tenemos que recordar, de quiénes somos realmente, que somos seres divinos, viviendo una experiencia humana y animal, y que tenemos que aprender a salir adelante a pesar de todo eso. Así que nos podemos preguntar qué significa todo esto y por qué de repente, ¿no? Porque pasa esto, van a la parabólica, no, intentan comunicarse, pero de repente pues no, la comunicación no se logra en el momento, les está costando, están ahí en el monte, hace frío, y de repente Elliot se duerme y aparece la escena por la mañana, se despierta y no encuentra a E.T., no sabe dónde está, él se encuentra mal, tiene fiebre, se pone a buscarlo, no lo encuentra y se va a su casa, ¿no? Y llega a su casa todo desesperado diciendo no encuentro a E.T. y le dice a su hermano tienes que encontrarlo, algo ha pasado, yo estoy enfermo. Y aquí entra pues el momento crítico de la película, ¿no? Ese momento en el que estamos viendo claramente que sí, que ellos han hecho todo lo posible, que han visto la magia, han volado, han logrado crear un aparato de comunicación que todavía no se ha comunicado, pero sigue ahí intentándolo. Pero ellos están enfermándose y por algún motivo algo malo está pasando, pero no saben por qué y no saben por qué tienen esta enfermedad. Bueno, sí lo saben, E.T. no puede sobrevivir ahí, pero ¿por qué está enfermo también Elliot, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta imposibilidad? ¿Por qué se tiene que estropear todo? ¿Por qué no puede ser todo tan idílico y tan bonito? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que quedar en esta situación? ¿Por qué tienen que venir problemas, desafíos? ¿Por qué no puede ser todo mágico? ¿Por qué no podemos vivir siempre volando en la bicicleta? ¿No? ¿Por qué? Nos podemos preguntar qué significa todo esto. ¿Por qué se tiene que estropear lo bonito que era todo? ¿Por qué E.T. no puede sobrevivir en este planeta y se puede quedar físicamente al lado de Elliot como su mejor amigo y siempre juntos ahí como pin y pon? ¿Por qué? Bueno amigos, pues esta es la primera parte del vídeo. El próximo día os tendréis la segunda parte, porque como veis ya llevamos más de 50 minutos, así que en la próxima entrega veremos la segunda parte, que es la parte más gorda y más importante, así que no os la perdáis porque hasta aquí solo hemos empezado.
a describir, pero falta lo más gordo y lo más importante, entender ese por qué de repente estoy sufriendo, por qué de repente, después de mi despertar de conciencia, de mi noche oscura del alma, de repente tengo problemas, desafíos, enfermedades, me salen las cosas, yo creía que iba a ser más fácil, por qué ahora ya no manifiesto como antes, por qué me pasa esto, por qué es todo tan raro, por qué todo parece un caos, por qué me salen sentimientos tan raros, por qué todo es tan difícil. Vamos a verlo, que eso está en esta historia, que nos va a ayudar a entender y a comprender el camino por el que vamos y el viaje del héroe, y nuestro sentimiento de muchas veces de incomprensión, de ¿por qué me pasa esto? Porque al final no hay nada más importante que comprender, porque cuando comprendes bajas la guardia y dices, wow, ya sé que todo está bien. Aprendes a aceptar las cosas sin resignación, aceptas tu presente y sigues creciendo, luchando y expandiéndose para mejorar tu camino, cambiar de línea de tiempo si hay que hacerlo, tomar decisiones, interferir en tu vida y no dejar que el inconsciente colectivo te coma. Porque ya sabéis que ahí está el inconsciente colectivo, los hombres de negro queriéndote decir que hay un mundo malo ahí fuera, que te quiere matar, pero tú sabes que eres yo soy. Así que eso lo vamos a ver en la parte 2 de este vídeo, ¿vale? Espero que os esté gustando y por favor, si tenéis algún comentario, cualquier cosa, ponedlo, que nos va a encantar leerlo a todos, porque siempre vuestros comentarios son una maravilla. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.